El año en que los Reyes Magos no trajeron juguetes. Había una vez una niña a la que le encantaba pedir juguetes. Cada año, los Reyes Magos le traían un montón de regalos: muñecas, puzzles, cuentos, disfraces y muchas cosas más. Pero había un problema: apenas jugaba con ellos. Los juguetes pasaban los días apilados en un rincón de su cuarto, acumulando polvo y sintiéndose muy tristes. ¿Por qué no nos usa? Se preguntaban entre ellos. Queremos jugar. Al año siguiente, los Reyes Magos se dieron cuenta de que la niña no valoraba los juguetes y tomaron una decisión: no le traerían nada nuevo. Cuando la niña despertó la mañana de Reyes, corrió emocionada hacia el salón, pero no encontró ningún paquete. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, sin entender qué había pasado, se encerró en su cuarto a llorar. Esa noche, mientras sollozaba en su cama, escuchó una vocecita suave que venía del rincón. ¿Por qué lloras?, preguntó una muñeca que había cobrado vida. La niña se frotó los ojos, sorprendida, y respondió: porque los Reyes Magos no me han traído juguetes este año. La muñeca se cruzó de brazos y, con un tono amable pero firme, le dijo: ¿Y para qué quieres más juguetes si no juegas con los que ya tienes? Es que son tantos que no sé por dónde empezar, admitió la niña, un poco avergonzada. La muñeca sonrió y, con voz dulce, le propuso: ¿por qué no organizas tus días para jugar con todos nosotros? Si dedicas tiempo a cada una, no solo nos harás felices, sino que descubrirás lo divertido que es pasar tiempo con nosotras. La niña pensó que era una gran idea y decidió intentarlo. A partir de entonces, cada día se convirtió en una aventura. Los lunes, sacaba las muñecas y jugaba a inventar historias con ellas. Los martes, se disfrazaba y jugaba a ser pirata, princesa o exploradora. Los miércoles, armaba puzzles, dejando volar su imaginación mientras encajaba las piezas. Los jueves, leía cuentos y viajaba a mundos mágicos a través de las páginas. Los viernes, dibujaba y coloreaba, creando obras de arte llenas de color. Los sábados, sacaba su bicicleta y disfrutaba al aire libre, sintiendo el viento en la cara. Los domingos, iba al parque con sus amigos y se divertía en los columpios, riendo y corriendo sin parar. Con el tiempo, la niña se dio cuenta de que había algunos juguetes con los que ya no jugaba tanto. No porque no le gustaran, sino porque ya los había disfrutado mucho y quería cambiar. Entonces, tuvo una idea maravillosa. Decidió regalar esos juguetes a otros niños y niñas. Como los había cuidado con mucho cariño, estaban casi nuevos y sabía que harían felices a alguien más. ¡Qué bien se siente compartir!, pensaba mientras entregaba sus juguetes favoritos a otros niños. Los juguetes también estaban emocionados. Sabían que tendrían una nueva oportunidad de hacer sonreír a alguien, y eso los llenaba de alegría. Gracias por darnos una nueva oportunidad, le dijeron los juguetes antes de partir. Cuando llegaron los Reyes Magos al año siguiente, se alegraron al ver cuánto había cambiado. Esta vez le trajeron juguetes nuevos, seguros de que serían bien recibidos, disfrutados y, cuando llegara el momento, compartidos con otros niños. Y así, la niña aprendió que lo más importante no es tener muchas cosas, sino dedicarles tiempo, cuidarlas y, cuando sea necesario, dejarlas ir para que sigan alegrando a otros. Y ya sabes qué, cuento contado, sonríe si te ha gustado.